La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Chicago aquella fría noche de noviembre. Marcus estaba de pie frente al escaparate de Visimo, un elegante restaurante italiano en pleno centro. Su abrigo gastado, que alguna vez fue negro, ahora se había descolorido a un gris apagado, le colgaba holgadamente sobre su delgada figura. A través del cristal empañado, podía ver a gente bien vestida riendo, comiendo y disfrutando de sus costosas comidas. La cálida luz amarilla del interior parecía un mundo aparte, uno al que ya no pertenecía. Le rugió el estómago. Con fuerza. Hacía 2 días que no comía bien. Un sándwich a medio comer, que encontró cerca de un banco del parque. Marcus se presionó la mano contra el vientre vacío y respiró hondo. El orgullo le había impedido mendigar, pero el hambre era una fuerza poderosa que derribaba cualquier barrera de dignidad. Empujó la pesada puerta de madera e inmediatamente todas las miradas se volvieron hacia él. Las conversaciones parecieron detenerse por un instante. Una anfitriona con una impecable camisa blanca y un chaleco negro se le acercó rápidamente, con una sonrisa tensa y profesional. «Señor, lo siento, pero requerimos vestimenta adecuada», dijo ella, escrutando con la mirada sus zapatos sucios y su ropa raída. Marcus notó que los demás comensales lo miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el disgusto. Sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza, pero se mantuvo firme. «No quiero comer aquí como cliente», dijo Marcus en voz baja, con la voz ronca por la falta de uso. «Vi que tienen un piano en la esquina. ¿Puedo tocarlo a cambio de comida? ¿Les sobró algo?» Los ojos de la anfitriona se abrieron de par en par por la sorpresa. Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a cuchichear. Un hombre con un traje caro soltó una carcajada, cuyo sonido resonó en el restaurante como un cuchillo. «¿Acaba de decir que tocará el piano por comida?», le dijo el hombre a su acompañante, sin molestarse en bajar la voz. «Esto no tiene precio». Más risas se extendieron por el restaurante. Una mujer con perlas negó con la cabeza y volvió a su plato, claramente desinteresada. La anfitriona parecía incómoda, mirando de reojo hacia la cocina como esperando que apareciera el gerente y resolviera la situación. «Señor, creo que debería irse», dijo, aunque su tono se había suavizado un poco. «Puedo traerle pan para llevar, pero déjelo tocar». Una voz resonó desde el otro lado del salón. Todos se giraron para ver quién había hablado. Una anciana de cabello plateado estaba sentada sola en una mesa de la esquina, apenas tocando su plato. Vestía un elegante vestido burdeos y tenía el porte de alguien acostumbrada a ser escuchada. «Disculpe», dijo la anfitriona. «Dije que lo dejen tocar», repitió la mujer, con voz más firme. «¿Qué daño puede hacer? Si es terrible, lo sabremos en 30 segundos. Si no lo es, bueno, podríamos disfrutar de un poco de música con la cena». La anfitriona miró al gerente, que finalmente había salido de la cocina. Era un hombre bajo y fornido, con un espeso bigote, y parecía molesto por la interrupción de su servicio vespertino. «Señora Castellano», dijo el gerente, reconociendo a la anciana. «¿Está segura?» «Completamente segura, Antonio», respondió ella con firmeza. El gerente suspiró y le hizo un gesto despectivo a Marcus con la mano. «Bien, 5 minutos. Una canción. Luego tomas lo que GP haya dejado en la cocina y te vas. ¿Entendido?» Marcus asintió rápidamente, sin poder creer su suerte. Se abrió paso entre el laberinto de mesas hacia el piano de cola que se encontraba en la esquina del restaurante. Era un hermoso instrumento, con su superficie negra pulida hasta brillar como un espejo. Podía ver su propio reflejo en él, y apenas se reconocía. Su rostro era demacrado, sus mejillas hundidas y tenía ojeras. Se sentó en el banco y levantó la tapa para revelar las teclas de marfil. Sus manos, sucias y, temblando ligeramente, se cernían sobre ellas. Había pasado tanto tiempo, desde que había tocado un piano.
Por un momento, el miedo lo invadió. ¿Y si lo había olvidado? ¿Y si sus dedos ya no recordaban lo que su mente apenas podía aferrarse? Detrás de él, oyó a alguien murmurar: «Esto va a ser un desastre», seguido de más risas ahogadas. Marcus cerró los ojos y respiró hondo. Recordó un tiempo diferente, una vida diferente. Recordó la primera vez que su madre colocó sus pequeñas manos sobre las teclas del piano, cuando tenía solo 5 años. Recordó las incontables horas de práctica, las competiciones, los conciertos. Recordó la sensación de la música fluyendo a través de él, convirtiéndose en parte de él, haciéndolo sentir vivo y completo. Sus dedos encontraron su lugar sobre las teclas. La primera nota sonó clara y pura, atravesando el murmullo del restaurante como una campana. Luego otra nota y otra. Marcus comenzó a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una de las piezas más bellas y técnicamente exigentes del repertorio clásico. La transformación fue inmediata y completa. Las risas cesaron. Las conversaciones susurradas se apagaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Incluso el personal de cocina, al oír la música. Me quedé de pie en la puerta escuchando. Los dedos de Marcus danzaban sobre las teclas con una gracia y precisión que parecían imposibles para alguien que lucía tan abatido por la vida. La música crecía y fluía por el restaurante, cada nota perfecta, cada frase moldeada con profunda comprensión y emoción. No se trataba de la interpretación de un aficionado, ni siquiera de un músico competente. Era la obra de un maestro. La anciana, la señora Castellano, dejó su copa de vino y miró al pianista con expresión de asombro. El hombre del traje caro que había reído antes ahora permanecía sentado con la boca entreabierta, olvidado de su cena. La anfitriona se quedó paralizada cerca de la entrada, con los ojos muy abiertos. Marcus volcó todo lo que tenía en la música. Todo su dolor, toda su pérdida, toda su añoranza por la vida que una vez vivió. Las notas parecían contar su historia sin palabras, hablando de alturas alcanzadas y caídas sufridas, de un brillo apagado pero no extinguido, de una esperanza que se negaba a morir incluso en las circunstancias más oscuras. Mientras tocaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero no se detuvo. La música tenía que salir. Había estado encerrada dentro de él durante demasiado tiempo, y ahora brotaba como agua de una presa rota. Sus 5 minutos pasaron, pero nadie se movió para detenerlo. Todo el restaurante se había convertido en su público, cautivado por la belleza de lo que escuchaban. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, nadie se movió. Nadie habló. El momento quedó suspendido en el aire, sagrado y profundo. Entonces, lentamente, la señora Castellano comenzó a aplaudir. Otros se unieron a ella, y en segundos, todo el restaurante estalló en un estruendoso aplauso. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Marcus abrió los ojos, desorientado, como si despertara de un sueño. Miró a su alrededor, a la ovación de pie, incapaz de comprender lo que sucedía. El gerente estaba de pie cerca de su mesa, pálido, su molestia anterior completamente desaparecida. Por primera vez en años, Marcus se permitió sentir algo más que vergüenza y desesperación. Pero no tenía ni idea de que aquella actuación estaba a punto de cambiarlo todo, ni de que entre los comensales de aquella noche se encontraba a alguien que guardaba la llave de su pasado y posiblemente de su futuro. Los aplausos continuaron durante lo que a Marcus le pareció una eternidad. Permaneció sentado al piano, con las manos aún sobre las teclas, incapaz de comprender del todo la reacción. Era tan diferente de las burlas y risas que lo habían recibido apenas unos minutos antes. Se levantó lentamente. Con las piernas temblorosas,
e hizo una pequeña y torpe reverencia. «Increíble», gritó alguien. Desde el fondo del restaurante. «Absolutamente increíble». Antonio, el gerente, se apresuró a acercarse a Marcus, con una expresión completamente transformada. Habían desaparecido la irritación y el desdén. Ahora sus ojos brillaban con algo parecido a la reverencia. «Señor, por favor, acompáñeme», dijo Antonio, tocando suavemente el codo de Marcus. «Jeppe te preparará una comida como debe ser. Para ti. Lo que quieras». Marcus lo siguió hacia la cocina, aún aturdido. Mientras caminaban, los comensales extendían la mano para tocarle el brazo o darle una palmadita en el hombro. Una joven pelirroja le metió un billete de $20 en la mano. Un señor mayor intentó darle una tarjeta de visita, pero Marcus tenía las manos demasiado ocupadas para aceptarla. En la cocina, el chef, un hombre corpulento con harina en el delantal, se puso a preparar la comida de inmediato. Pasta primavera, pan fresco y pollo masala. Jeppe anunció. Y tiramisú de postre. Un músico como él necesita combustible de sobra. Marcus se sentó en un taburete, cerca de la encimera, observando el caos organizado de la cocina. El olor a ajo y hierbas le revolvió el estómago de anticipación. Todo parecía surrealista, como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Antonio, acercando otro taburete. Aquello no era la forma de tocar de un músico callejero. Eso era nivel de conservatorio. Quizá incluso superior. Marcus dudó. Hablar de su pasado era como reabrir una herida que nunca había cicatrizado del todo. Pero la bondad en los ojos de Antonio le impulsó a responder. «Estudié en Juilliard», dijo Marcus en voz baja. «Me gradué con honores. Se suponía que iba a ser alguien. Tenía conciertos programados, un contrato discográfico esperándome. Todo estaba listo». «¿Qué pasó?», preguntó Antonio con suavidad. Antes de que Marcus pudiera responder, la señora Castellano apareció en la puerta de la cocina. El personal se irguió de inmediato, mostrándole profundo respeto. Se movió, lentamente pero con determinación, su bastón golpeando el suelo de baldosas. «Necesito hablar con este joven», dijo. No era una petición. Antonio le trajo rápidamente una silla y ella se sentó frente a Marcus. De cerca, pudo ver que era mayor de lo que había pensado, probablemente rondando los 80, pero sus ojos eran penetrantes y claros, sin omitir nada. «Soy Sofía Castellano», dijo. «Mi difunto esposo fundó el programa de becas de la Sinfónica de Chicago. He asistido a conciertos durante más de 60 años. Sé reconocer el talento cuando lo oigo». Hizo una pausa, observando el rostro de Marcus. «Y sé reconocer la tragedia cuando la veo». «¿Qué te pasó, ma?». Marcus sintió un nudo en la garganta. Jeppe le puso un plato humeante de pasta delante, pero de repente no estaba seguro de poder comer. Los recuerdos que tanto se había esforzado por enterrar salían a la superficie. «Mi esposa, Elina», dijo finalmente. «Llevábamos casados apenas 8 meses cuando sucedió. Era violinista. Íbamos a tocar juntos, a construir una música que nos marcara la vida, pero hubo un accidente. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. La señora Castellano extendió la mano y puso su mano anciana sobre la de él. No dijo nada, solo esperó. Murió al instante». Marcus continuó con la voz quebrada. «Yo conducía. Sobreviví ileso. No físicamente, al menos. La culpa era insoportable. No dejaba de pensar si hubiera tomado otra ruta, si hubiéramos salido 5 minutos más tarde, si hubiera visto venir el coche antes. No podía dormir. No podía comer. No podía tocar». «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó la señora Castellano en voz baja. 3 años, respondió Marcus.
3 años y 4 meses. Cancelé todas mis actuaciones. Dejé que expirara el contrato discográfico. No podía imaginarme haciendo música hermosa cuando había causado algo tan feo. Mi agente intentó ayudarme. Mis amigos también, pero los alejé a todos. Al final, me quedé sin dinero. Perdí mi apartamento, empecé a beber y terminé aquí, así. Jeppe había dejado de cocinar para escuchar. Antonio se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Incluso el chef, un joven de aspecto duro con tatuajes, pareció conmovido por la historia. No causaste nada, dijo la señora Castellano con firmeza. Un conductor ebrio. No tú ni tu Alina. ¿Le gustaba tu música? Marcus asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La amaba más que nada. Decía que cuando tocaba, podía ver colores. Decía que mi música le daba sentido al mundo. Entonces, la mayor deshonra que puedes hacerle a su memoria es dejar que ese don muera con ella. La señora Castellano dijo, que querría que tocaras. Querría que vivieras. Marcus sabía que tenía razón. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero oírselo decir a otra persona lo hizo real. Cogió el tenedor y empezó a comer. La pasta era lo más delicioso que había probado en años. Pero no era solo la comida. Era el acto de aceptar la bondad, de permitirse que lo cuidaran de nuevo. Mientras comía, la gente del restaurante no dejaba de acercarse a la cocina para verlo. Un adolescente le preguntó si podía grabar un video la próxima vez que Marcus tocara. Un empresario se ofreció a pagar por más actuaciones. Una pareja mayor dijo que la música les había recordado el día de su boda, hacía 50 años. Pero el visitante más interesante llegó al final. Un hombre de unos 40 años, vestido con vaqueros y una chaqueta informal, estaba de pie en la puerta de la cocina. Había estado sentado en una mesita cerca del fondo durante la actuación de Marcus, y Marcus no se había percatado de su presencia. Disculpe, dijo el hombre. No quiero interrumpir, pero tenía que hablar contigo. Me llamo David Chen. Soy productor musical. Estaba cenando con mi madre por su cumpleaños cuando tocaste. Marcus levantó la vista, con el tenedor a medio camino de la boca. Grabo música clásica para plataformas de streaming y bandas sonoras de películas, continuó David. Trabajo con artistas independientes más pequeños, les ayudo a dar a conocer su música. Esa actuación que acabas de dar fue extraordinaria. Grabé una parte con el móvil. Espero que no te importe. Marcus sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Podría haber sido esperanza, o podría haber sido miedo. No estaba seguro de cuál de las dos. Quiero ser sincero contigo, dijo David, acercando una silla. No te estoy ofreciendo un contrato millonario ni te prometo hacerte famoso, pero tengo un pequeño estudio y contactos con gente que aprecia el verdadero arte. Si te interesa, me gustaría grabarte bien, quizá armar un álbum, a ver qué pasa. No tengo dónde vivir, dijo Marcus sin rodeos. No tengo ropa limpia. Ni siquiera tengo cepillo de dientes. Podemos solucionar todo eso, respondió David. Tengo un pequeño apartamento encima de mi estudio que ahora está vacío. Nada lujoso, pero es cálido y limpio. Podrías quedarte ahí mientras trabajamos. A cambio, me das tu música. Ese es el trato. Marcus miró a la señora Castellano, quien sonrió y asintió con ánimo. Miró a Antonio y Jeppe, que sonreían ampliamente. Pensó en Elina y en lo que ella querría que hiciera. ¿Por qué harías esto por alguien que no conoces?, preguntó Marcus. Alguien que estaba pidiendo comida hace una hora, sonrió David. Porque hace unos 15 años, yo era un músico que luchaba por sobrevivir y dormía en mi coche. Alguien me dio una oportunidad cuando no tenía por qué hacerlo. Solo estoy devolviendo el favor. Además, egoístamente, creo que tu música podría ser algo especial, algo que la gente necesita escuchar. Marcus respiró hondo. Aceptar ayuda le daba miedo.
Significaba volver a tener esperanza, volver a intentarlo, arriesgarse a fracasar de nuevo. Pero sentado en esa cálida cocina, rodeado de desconocidos que se habían convertido en rostros amables, se dio cuenta de que tenía una opción. Podía seguir por el camino que llevaba, desvaneciéndose lentamente en la nada, o podía. Aprovecha esta oportunidad. Honra la memoria de Elena haciendo lo que más le gustaba de él. De acuerdo, dijo Marcus en voz baja. Lo haré. La cocina estalló en vítores. Jeppe. Sacó el tiramisú. Antonio sacó una botella de vino y pronto la mitad. Del personal del restaurante estaba apiñado en la cocina celebrando este inesperado giro de los acontecimientos. David intercambió números de teléfono con Marcus, lo cual parecía absurdo ya que Marcus no tenía teléfono. Pero David dijo que también lo solucionaría. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Marcus sintió algo moverse en su interior. Era pequeño, frágil y podía aplastarse fácilmente. Pero estaba allí, una pequeña semilla de creencia de que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado. Tal vez esto no era un final, sino un comienzo. Lo que ninguno de ellos sabía era que la actuación de Marcus había sido vista por más personas que solo los comensales del restaurante. El adolescente que había pedido grabarlo ya había publicado el video en línea y estaba comenzando a difundirse. Para la mañana siguiente, miles de personas lo verían. Para la semana siguiente, millones, y entre esos millones estarían personas del pasado de Marcus que pensaban que nunca volverían a saber de él. El apartamento encima del estudio de David era pequeño pero limpio, tal como se había prometido. Una habitación con una cama, un baño diminuto y una cocineta. Para Marcus, que había pasado los últimos 6 meses durmiendo en refugios y bajo puentes, parecía un palacio. David le había dado la llave, algunos alimentos básicos y artículos de aseo. También le dejó una nota diciéndole que descansara y que bajara al estudio cuando estuviera listo. Esa primera noche, Marcus se dio una ducha caliente que duró casi 40 minutos. Se quedó bajo el agua hasta que salió fría, lavando capas de mugre y vergüenza. Cuando finalmente se miró en el espejo, pudo empezar a ver a la persona que solía ser debajo de la barba y los ojos vacíos. Parecía un fantasma de lo que había sido, pero al menos ahora parecía un fantasma que tal vez podría volver a la vida. Durmió 14 horas seguidas. Fue el primer sueño tranquilo que había tenido en años. Sin sirenas, sin viento frío, sin miedo a ser asaltado o a que la policía lo desalojara. Solo silencio, calor y una cama mullida. Al despertar, el sol entraba a raudales. Por la pequeña ventana. Por un momento, entró en pánico, pensando que todo había sido un sueño. Pero entonces vio la ropa limpia, que David había dejado doblada sobre una silla, la comida en la cocina, y supo que era real. Marcus preparó café y tostadas. Cosas sencillas que se sentían extraordinarias. Luego bajó al estudio. David ya estaba allí, trabajando en un ordenador rodeado de equipos de sonido, teclados y guitarras. Buenos días, dijo David con una sonrisa. O debería decir buenas tardes. Son casi la 1. Lo siento, no quería dormir tanto, dijo Marcus. No te disculpes. Lo necesitabas. Ven, te enseño el estudio. El estudio era más grande de lo que Marcus esperaba. Había una sala de grabación principal con una acústica excelente, una sala de control con todo el equipo técnico, en un rincón, un precioso piano de cola Steinway que hizo que el corazón de Marcus diera un vuelco. Sé que no es un piano de concierto, dijo David, notando la mirada de Marcus. Pero es un buen instrumento, bien mantenido. Puedes tocarlo cuando quieras. Marcus se acercó al piano despacio, casi con reverencia. Pasó los dedos por el borde y luego se sentó en el banco. Se sentía bien, como volver a casa después de un largo viaje. Hay algo que debes saber, dijo David, acercando una silla. Ese video de anoche. Se está haciendo viral.
El adolescente que te grabó lo subió a internet y se está difundiendo rápidamente. Ya tienes más de 2 millones de visitas. Marcus sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué? David giró su portátil para enseñárselo. Allí, en la pantalla, estaba Marcus tocando la guitarra. La calidad del video no era muy buena, grabado con un móvil, pero el audio era bastante claro. El título decía, Hombre sin hogar toca por comida y resulta ser un pianista increíble. La sección de comentarios se inundó de reacciones. La gente estaba asombrada, conmovida, preguntando quién era, y dónde podían escuchar más. Algunos criticaban a quienes se habían reído de él. Otros compartían sus propias historias de pérdida y superación. Sé que esto probablemente te resulte abrumador, dijo David con suavidad. Pero en realidad es bueno. La gente está interesada. Quieren escuchar más. Esto nos da impulso. Marcus desplazó la pantalla leyendo los comentarios, con las manos temblando ligeramente. Entonces vio uno que le heló la sangre. Era de alguien llamada Jennifer Harley, y decía, ese es Marcus Wilder. Fue alumno de mi padre en Juilliard. Llevamos 3 años buscándolo. Por favor, que alguien me diga dónde está. Necesito tomar el aire, dijo Marcus, levantándose bruscamente. Salió y dio varias vueltas a la manzana, con la mente a mil. Jennifer Harley. La recordaba, aunque no habían sido muy cercanos. Su padre, el profesor Thomas Harley, había sido uno de sus profesores más influyentes. Había creído en Marcus, lo había impulsado, había moldeado su interpretación y su técnica. Tras la muerte de Alina, el profesor Harley había intentó comunicarse repetidamente, pero Marcus había cambiado de número y desaparecido. La vergüenza lo inundó. Todas esas personas que se habían preocupado por él estaban preocupadas, y él se había esfumado sin decir una palabra. Estaba tan consumido por su propio dolor que no había considerado cómo su desaparición podría afectar a los demás. Cuando regresó al estudio, David estaba al teléfono. Levantó un dedo indicando que terminaría en un momento. Sí, correcto. El jueves por la tarde. Estaría bien. Muchas gracias por su interés, dijo David, y colgó. Era la estación de noticias local. ¿Quieren hacer un reportaje sobre usted? No, dijo Marcus. De inmediato. No puedo. No estoy preparado para eso. De acuerdo, dijo David. Con calma. Lo entiendo, Marcus. Debes saber que tu teléfono ha estado sonando toda la mañana. He estado filtrando las llamadas. Hay un profesor de Juilliard intentando contactarte. Alguien del Chicago Tribune quiere una entrevista y una docena de personas que dicen ser viejos amigos. Marcus se sentó pesadamente. Esto está pasando demasiado rápido. Ayer dormía en un refugio. Hoy soy una especie de sensación viral. No puedo asimilarlo. David asintió. Lo entiendo. Pero esto es lo que pienso. Controlamos la narrativa. No tienes que hablar con nadie que no quieras, pero podríamos hacer una grabación adecuada. Publicarla en nuestros términos. Cuenta tu historia como tú quieras que se cuente. De lo contrario, todos los demás la contarán por ti. Marcus sabía que tenía razón. Internet no esperaba a que la gente estuviera lista. Consumía historias y las escupía, a menudo distorsionadas hasta ser irreconocibles. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Marcus. Quiero grabarte tocando varias piezas, no en un día, sino durante las próximas semanas. Nos tomaremos nuestro tiempo, lo haremos bien. Mientras hacemos eso, podemos decidir cuánto de tu historia quieres compartir. Quizás hagamos una entrevista con alguien de confianza, le demos a la gente los datos básicos y luego nos centremos en la música. Que la música hable por sí misma. Marcus lo pensó. La idea de que la gente conociera su historia, que supiera de Alina y su caída en desgracia lo hacía sentir expuesto y vulnerable.
Pero David tenía razón. La historia ya circulaba. El video se estaba difundiendo. Podía esconderse o afrontarlo de frente. Hay algo más. David dijo que la señora Castellano había llamado esa mañana. Quiere patrocinar un concierto. Un concierto de verdad en un lugar adecuado. Tiene contactos en el Centro Cultural de Chicago. Cree que puede organizar algo para el mes que viene. ¿El mes que viene? La voz de Marcus se elevó con pánico. Es demasiado pronto. No he actuado en años. No estoy listo. No lo estoy. Oye, lo interrumpió David. Respira. Es solo una idea. Nada es definitivo. Solo haremos lo que te haga sentir cómodo. Marcus se obligó a respirar lenta y profundamente. Se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque de pánico, algo que se había vuelto común después de la muerte de Elena. Sentía que las paredes se le venían encima. La habitación le parecía demasiado pequeña, demasiado brillante, demasiado ruidosa. Necesito tocar, dijo Marcus de repente. Necesito tocar. Ahora mismo. Fue al Steinway y se sentó. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. La música fluyó a través de él, lo ancló, lo devolvió a sí mismo. Este era el lenguaje que entendía, la forma en que le daba sentido al mundo. David colocó discretamente micrófonos alrededor del piano. Lo grabó todo, pero no interrumpió. Simplemente dejó que Marcus tocara. Marcus tocó durante 3 horas seguidas. Tocó piezas que había aprendido de niño, piezas que había interpretado en Juilliard, piezas que había tocado para Alina. Con cada nota, se sentía un poco más como él mismo. Ya no era la persona destrozada que había sido durante los últimos 3 años, pero tampoco era el intérprete seguro de sí mismo que había sido antes. Alguien nuevo, alguien moldeado por la pérdida, pero no destruido por ella. Cuando finalmente terminó, sus manos estaban cansadas, pero satisfechas. David salió de la sala de control con lágrimas en los ojos. Eso fue hermoso, dijo David. Y lo capté todo. Marcus, he trabajado con muchos músicos, gente talentosa, gente hábil, pero lo tuyo es diferente. No es solo técnica, es verdad. Tocas como alguien que ha vivido, que ha sufrido, que tiene algo real que decir. Marcus sintió un nudo en la garganta. Alina solía decir algo similar. Decía, tocaba bonito antes de conocerla, pero después de amarla, toqué con alma. Tenía razón, dijo David. Y creo que ella querría que siguieras tocando. No, a pesar de lo que le pasó, sino por lo mucho que significó para ti. Cada nota es una forma de mantenerla viva. Esa noche, Marcus tomó una decisión. Llamó al número que Jennifer Harley había dejado en la sección de comentarios. Contestó al segundo timbre. Marcus, dijo con voz quebrada por la emoción. ¿De verdad eres tú? Soy yo, respondió él en voz baja. Lo siento, desaparecí. Siento haberlos preocupado a todos. Solo queríamos saber que estabas bien, dijo Jennifer, comenzando a llorar. Mi padre nunca perdió la esperanza. Siempre decía que volverías cuando estuvieras listo. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Enseña en Juilliard? Preguntó Marcus. Sí, ahora está allí. Es mayor. Va un poco más despacio, pero aún acepta alumnos. Marcus, ¿puedo decirle que te encontré? Significaría muchísimo para él. Marcus dudó un instante y luego dijo, sí, díselo. Y dile que estoy tocando de nuevo. No soy la misma persona que era, pero estoy encontrando mi camino de regreso. Hablaron durante otra hora. Jennifer le contó lo que había sucedido en Juilliard desde que se fue, sobre otros estudiantes que habían conocido, sobre los problemas de salud de su padre y su recuperación. No lo presionó para que explicara dónde había estado ni qué había hecho.
Simplemente le dio la bienvenida como si los 3 años de silencio no hubieran existido. Cuando Marcus finalmente colgó, se sintió más aliviado. La vergüenza aún estaba ahí, pero ahora era manejable. Había dado el primer paso para reconstruir los puentes que había roto. El video continuó difundiéndose como la pólvora por internet. Para finales de la semana, la actuación de Marcus en Vizimo había sido vista más de 10 millones de veces. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Programas matutinos de entrevistas y blogs musicales escribieron extensos artículos analizando su técnica y profundidad emocional. La historia se escribió sola. Sin hogar. Un hombre. Revelado como genio musical, una historia de tragedia y posible redención. Marcus intentó ignorarlo casi todo. Se centró en lo que podía controlar, su música. Cada día, pasaba horas en él. Steinway del estudio de David. Repasando piezas que no había tocado en años. Superando la falta de práctica acumulada en sus dedos y su mente. David lo grababa todo, creando una biblioteca de material que podrían usar, pero el mundo exterior seguía interponiéndose. La señora Castellano llamaba, casi a diario con novedades sobre el concierto que estaba organizando. Había reservado el Preston Bradley Hall del Centro Cultural de Chicago para dentro de 6 semanas. El recinto tenía capacidad para más de 200 personas. Y prometió que cada asiento estaría ocupado por gente que apreciara la música de verdad. No solo curiosos. Atraídos por un video viral. «Necesitas ropa nueva», le dijo David una mañana, mirando la ropa prestada de Marcus. «Si vamos a dar este concierto, tienes que estar a la altura». Fueron de compras. Juntos, algo que Marcus no hacía desde hacía años. David escogió varias camisas de vestir, pantalones y un traje de concierto adecuado. A Marcus le resultaba extraño probarse ropa cara. Al verse de nuevo con un aspecto profesional, el hombre del espejo empezaba a parecerse al Marcus Wilder que se había graduado en Juilliard. Aunque sus ojos eran diferentes ahora, con una intensidad que antes no tenían. «Tu pelo y tu barba también necesitan atención», dijo David diplomáticamente. En una barbería, Marcus se sentó en la silla y dejó que el peluquero hiciera su trabajo. A medida que le afeitaban la barba y le cortaban y peinaban el pelo, otra capa de su imagen de vagabundo se desvanecía. La transformación fue a la vez un alivio y una inquietud. No estaba seguro de quién se suponía que era este nuevo Marcus. La verdadera prueba llegó cuando el profesor Thomas Harley llamó. Marcus había estado evitando la conversación, temiendo decepcionar al hombre que una vez había visto tanto potencial en él. «Marcus». La voz del profesor era cálida, pero denotaba el peso de la edad. «No te imaginas lo bien que me siento al saber que estás vivo y tocando de nuevo». «Profesor Harley», dijo Marcus con la voz entrecortada. «Siento haber desaparecido. Siento haber desperdiciado todo lo que me enseñó». «¿Desperdiciado?». El profesor rió suavemente. «Hijo mío, vi ese video. No has desperdiciado nada. Al contrario, has profundizado. Hay una madurez en tu forma de tocar que antes no tenías. El dolor hace eso a veces. O destruye a un artista o lo hace profundo. Tú has elegido lo profundo». Hablaron durante más de 1 hora. El profesor le contó sobre los alumnos actuales, sobre los cambios en Juilliard, sobre sus propios problemas de salud. Había sufrido un leve derrame cerebral hacía 2 años, pero se había recuperado bien. Ahora tenía 78 años y pensaba en jubilarse, pero aún no estaba listo para dejarlo todo. «Quiero ir a tu concierto», dijo el profesor Harley. «Si te parece bien, me gustaría ver en qué te has convertido». «Sería un honor», respondió Marcus, aunque la idea de tocar delante de su antiguo maestro lo aterraba. «Pero profesor, ¿y si ya no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si lo he perdido?». «Imposible», dijo el profesor con firmeza. «El talento como el tuyo no desaparece. Puede que duerma, pero no muere. Confía en ti mismo,
Marcus. Confía en la música. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Marcus se volcó en la preparación. Seleccionó su programa. Con cuidado. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la pieza que había tocado en Belli. La sonata claro de luna de Beethoven, el preludio en do sostenido menor de Maninov y varias piezas de Schubert y Debut. Era un programa ambicioso, más de 90 minutos de música, pero se sentía preparado. David concretó una entrevista con una respetada periodista musical del Chicago Tribune. Marcus accedió a hablar de su historia, aunque insistió en mantener algunos detalles en privado cuando la periodista, una mujer llamada Sara Martínez, acudió al estudio. A Marcus le resultó fácil hablar con ella. No me interesa. Explotando. Tu dolor, dijo Sara. Honestamente, quiero escribir sobre tu música y tu regreso. El aspecto humano es importante, pero es secundario al arte en sí. Marcus apreció su franqueza. Hablaron durante 2 horas. Él le contó sobre sus días en Juilliard, sobre Alina, sobre el accidente y su caída en picado. Describió lo que se sentía al perderlo todo y poco a poco encontrar el camino de regreso. Sara escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas, pero sin presionar demasiado. El artículo se publicó 3 días después. Estaba bellamente escrito, centrándose en la trayectoria musical de Marcus y tratando su tragedia personal con respeto y sensibilidad. El titular decía, de Juilliard a las calles y de vuelta, el viaje de Marcus Wilder a través de la música y la pérdida. La respuesta fue abrumadora. El concierto, cuyas entradas se habían estado vendiendo lentamente, se agotaron a las pocas horas de la publicación del artículo. La señora Castellano tuvo que trasladar el evento a una sala más grande para dar cabida a la demanda. Personas del pasado de Marcus comenzaron a contactarlo. Antiguos compañeros de clase, profesores, incluso su antiguo agente, Richard Peeton. La llamada de Richard fue una sorpresa. Marcus no esperaba saber de él después de desaparecer y romper su contrato. No te llamo para hacerte sentir culpable, dijo Richard. Te llamo porque nunca dejé de creer en ti. Y te llamo para decirte que si quieres representación de nuevo, aquí estoy. Sin presiones, solo una puerta abierta. Marcus se sintió conmovido por la oferta, pero le dijo a Richard que necesitaba tiempo. Todavía no estaba listo para pensar en contratos y gestión. Primero, necesitaba demostrarse a sí mismo que aún podía hacerlo, que podía subirse a un escenario y actuar sin derrumbarse. Las pesadillas comenzaron unas 2 semanas antes del concierto. Marcus soñaba que estaba en el escenario, pero cuando se sentaba al piano, sus manos no le respondían, o empezaba a tocar y las teclas no emitían ningún sonido. O peor aún, Alina estaba entre el público mirándolo con ojos decepcionados. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado. David notó que le volvían a aparecer las ojeras y la tensión en los hombros. Te estás autosaboteando, dijo David con suavidad. Necesitas recordar por qué haces esto. No por la gente que te mira, no para demostrar nada. Por ti mismo, por Alina, por el amor a la música. David tenía razón, pero saberlo intelectualmente no hizo que la ansiedad desapareciera. Marcus aumentó su tiempo de práctica, a veces tocando hasta que le dolían las manos. Buscaba la perfección, intentando garantizar que nada saliera mal. La señora Castellano fue a visitarlo al estudio una tarde. Se sentó en la sala de grabación, mientras él interpretaba todo su programa. Cuando terminó, guardó silencio durante un largo rato. Eso fue técnicamente impecable, dijo finalmente. Cada nota perfecta, cada frase precisa. Pero Marcus, has perdido algo en tu búsqueda de la perfección. Estás jugando a lo seguro. La actuación en Bísimo fue especial porque te mostraste vulnerable. No intentaba ser perfecto. Solo intentaba ser honesto. Sus palabras
Lo impactaron profundamente. Tenía razón. Por miedo al fracaso, había empezado a jugar a la defensiva, protegiéndose en lugar de abrirse. ¿Y si me derrumbo en el escenario?, preguntó Marcus. ¿Y si no? ¿Puedo soportarlo? Entonces te derrumbas, dijo la señora Castellano con sencillez. Y te levantas y sigues adelante. Eso es lo que hacen los verdaderos artistas. Arriesgan el fracaso porque la alternativa es ir a lo seguro, y el arte seguro no conmueve a nadie. Esa noche, Marcus se sentó solo ante el Steinway. En lugar de practicar su programa, tocó lo que le venía a la mente. Tocó canciones que su madre le había enseñado de niño. Improvisó, dejando que sus dedos vagaran libremente. Tocó las piezas que Alina más había amado, las que antes eran demasiado dolorosas para tocar. Mientras tocaba, lloró, no los sollozos desesperados del duelo temprano, sino lágrimas más silenciosas de aceptación y liberación. Nunca volvería a ser la persona que era antes de que Alina muriera. Ese Marcus se había ido, y no había forma de traerlo de vuelta. Pero tal vez podría ser alguien nuevo, alguien que llevara sus cicatrices, pero que no estuviera definido por ellas. 3 días antes del concierto, llegó un paquete al estudio. Era del profesor Harley. Dentro había un libro encuadernado en cuero con notaciones musicales manuscritas y apuntes que el profesor había tomado durante la época de Marcus en el Steinway. Juilliard. En la primera página, el profesor Harley había escrito una nueva dedicatoria para Marcus, quien había aprendido que la mejor música no proviene de una técnica perfecta, sino de un corazón que conoce tanto la alegría como la tristeza. Toca con la sabiduría que has adquirido. Con orgullo y cariño, Marcus apretó el libro contra su pecho y sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo seguía ahí, pero también algo más. Determinación, propósito, la certeza de que, pasara lo que pasara en el concierto, lo afrontaría con honestidad. El ensayo final tuvo lugar en la misma sala donde actuaría. El Preston Bradley Hall era magnífico, con su enorme cúpula Tiffany. La luz de colores se proyectaba sobre el suelo de mármol. La acústica era magnífica, y el piano de cola Steinway que habían traído para él era uno de los mejores instrumentos que jamás había tocado. Marcus repasó partes de su programa, probando el sonido, familiarizándose con el espacio. David estaba sentado en medio de la sala, escuchando. La señora Castellano también estaba allí, junto con Jennifer Harley, que había volado desde Nueva York para apoyarlo. Cuando Marcus terminó su ensayo, el pequeño grupo aplaudió. Los miró desde el escenario, imaginando al público que estaría allí en 2 días. La idea ya no lo llenaba de puro terror. En cambio, se sentía preparado. No seguro exactamente, pero preparado. Preparado para compartir su historia a través de la música, preparado para honrar la memoria de Elena, preparado para dar el primer paso real hacia lo que viniera después. La mañana del concierto, Marcus despertó con la luz del sol entrando por su ventana y el sonido de la lluvia repiqueteando contra el cristal. Se quedó quieto un momento, escuchando el ritmo de las gotas, encontrando patrones en su irregularidad. Sentía las manos firmes, la mente clara. La ansiedad paralizante que había esperado había desaparecido, reemplazada por una tranquila sensación de propósito. Siguió su rutina matutina lenta y deliberadamente. Ducha, afeitado, café, desayuno ligero. Evitó mirar el teléfono, sabiendo que estaría lleno de buenos deseos y mensajes que solo lo pondrían más nervioso. En cambio, se sentó a la pequeña mesa de su apartamento y le escribió una carta a Elena. Las palabras fluían con facilidad. Le contó todo lo que había sucedido desde aquella noche en Belicine. Le habló de la bondad de David, de la fe que la señora Castellano había depositado en él, del perdón del profesor Harley. Le dijo que lamentaba haber perdido tanto tiempo sumido en el dolor, pero también reconoció que tal vez ese tiempo había sido necesario. Tal vez necesitaba tocar fondo antes de poder volver a levantarse. Escribió sobre el concierto,
sobre sus miedos y esperanzas. Le dijo que tocaba para ella esa noche, pero también para sí mismo, y para todos los que alguna vez habían amado la música como ellos. Al terminar, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Llevaría sus palabras cerca del corazón mientras tocaba. David lo recogió a las 4 de la tarde. El concierto no era hasta las 7:30, pero querían tener tiempo suficiente para prepararse. En el coche, David parecía más nervioso que Marcus. ¿Cómo te sientes?, preguntó David, probablemente por 10ª vez. Estoy bien, dijo Marcus con sinceridad. Pase lo que pase esta noche, estoy agradecido. Hace un mes dormía en un albergue. Esta noche toco en una de las salas más hermosas de Chicago. Eso es suficiente. Cuando llegaron al Preston Bradley Hall, la transformación era completa. El espacio había sido acondicionado con esmero, con filas de elegantes sillas, iluminación profesional y programas impresos en grueso papel color crema. El nombre de Marcus figuraba en esos programas junto con las piezas que interpretaría. Verlo lo hizo todo parecer real. El equipo técnico aún ajustaba la iluminación y el sonido. Marcus fue al camerino, donde su traje de concierto lo esperaba. Mientras se lo ponía, ajustándose la corbata y los gemelos, se vio en el espejo de cuerpo entero. El hombre que lo miraba era alguien que reconocía, pero a quien no había visto en años. Elegante, profesional, preparado. Pero ¿ves? Había algo más en sus ojos. Una profundidad experimentada, la clase de sabiduría que solo puede provenir del sufrimiento y la supervivencia. La gente empezó a llegar temprano. Una rendija en el telón abrió la sala. Marcus vio cómo se llenaba. Reconoció rostros de los comentarios del video viral. El hombre que se había reído de él al principio, con un aire algo avergonzado. La anfitriona de Visimo, elegantemente vestida para la ocasión. Antonio y Jeppe, del restaurante, traían consigo a un numeroso grupo de personas. La señora Castellano llegó con su séquito y se acomodó en la primera fila con porte regio. El profesor Harley entró, moviéndose despacio pero con dignidad, y Marcus sintió un nudo en la garganta al ver a su antiguo mentor. Jennifer también estaba allí, junto con varias personas de Juilliard, rostros que no había visto en años. Pero también había completos desconocidos. Personas que habían visto el video y se habían conmovido con su historia. Amantes de la música que habían venido porque creían en las segundas oportunidades. Jóvenes estudiantes que lo veían como una inspiración. Una prueba de que era posible caer y volver a levantarse. 5 minutos. El regidor anunció. David le apretó el hombro a Marcus. Tú puedes. Simplemente, toca como lo hiciste la primera noche. Con sinceridad y autenticidad. Marcus asintió y caminó hacia el lateral del escenario. Podía oír el murmullo del público, el roce de los programas, la expectativa en el aire. Su corazón latía con fuerza, pero era emoción, no miedo. Las luces se atenuaron. El público guardó silencio. El regidor le dio la señal. Marcus subió al escenario. Los aplausos que lo recibieron fueron cálidos y prolongados. Se puso de pie un instante, saludando con una reverencia, y luego tomó asiento ante el magnífico Steinway. El banco estaba perfectamente colocado. La iluminación era la adecuada. Todo estaba como debía estar. Colocó las manos sobre las teclas y cerró los ojos un momento, concentrándose. Pensó en Alina, en todas las veces que habían tocado juntos, en toda la alegría que la música había traído a sus vidas. Pensó en su madre enseñándole sus primeras escalas. Pensó en la paciente instrucción del profesor Harley. Pensó en todos los que habían creído en él cuando él no podía creer en sí mismo. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin llenaron la sala. Era la misma pieza que había tocado en Visimo, pero esta vez las condiciones eran perfectas.
La acústica de la sala realzaba cada matiz. La calidad del instrumento permitía una increíble gama dinámica y una riqueza tonal excepcional. Y Marcus, liberado del hambre y el agotamiento de aquella primera noche, pudo sumergirse por completo en la música. El público desapareció. Todo desapareció. Solo quedaban Marcus, y el piano, y la música fluyendo entre ellos. Sus dedos danzaban sobre las teclas con la seguridad nacida de miles de horas de práctica, pero también con la profundidad emocional que provenía de haber vivido plenamente. Cada frase respiraba con naturalidad. Los pasajes suaves eran casi inaudibles, cautivando al público. Las secciones más fuertes tenían fuerza sin aspereza. Este era el Marcus que el profesor Hartley había formado, pero refinado por la experiencia, templado por la pérdida, enriquecido por la vivencia. Cuando la última nota del nocturno se desvaneció, hubo un momento de absoluto silencio. Entonces estallaron los aplausos, genuinos y entusiasmados. Marcus abrió los ojos. Volviendo al presente, vio rostros que lo miraban con asombro y admiración. Ya nadie reía. Continuó con su programa. La sonata Claro de Luna de Beethoven fue la siguiente, esa obra maestra tan conocida por todos. Marcus la interpretó no para alardear de su técnica, sino para iluminar la profunda melancolía que reside en su esencia. En el tercer movimiento, sus dedos volaban sobre las teclas en los pasajes rápidos. Pero incluso en la velocidad, había claridad y determinación. Siguió el preludio en do menor de Rachmaninoff. Los famosos acordes iniciales resonaron con fuerza, llenando la sala con su intensidad dramática. Esta pieza era una de las favoritas entre los pianistas, pero también una de las más interpretadas. Marcus necesitaba darle un aire fresco para encontrar algo nuevo en estas frases tan conocidas. Reflexionó sobre su propio viaje de la oscuridad a la luz y dejó que esa narrativa moldeara su interpretación. El sombrío y poderoso comienzo se convirtió en su tiempo en las calles. La sección central, con su melodía ligeramente más esperanzadora, fue el momento envísimo en que todo cambió, y el regreso al tema principal al final no fue una derrota, sino un reconocimiento. Una aceptación de las sombras como parte del cuadro completo. El público pareció comprender. Podía sentir su atención, su conexión emocional. Esto no era solo una actuación. Fue una conversación, un intercambio de experiencias humanas a través del lenguaje universal de la música. Tras el monólogo de Rock, hubo un intermedio. Marcus se retiró al camerino donde David lo esperaba con agua y una toalla. Eso fue extraordinario, dijo David con los ojos brillantes. Marcus, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo ahí fuera? No solo estás tocando notas. Estás contando una historia. El profesor Hartley vino tras bambalinas durante el intermedio. El anciano abrazó a Marcus con fuerza, con lágrimas en los ojos. Lo sabía, dijo el profesor. Sabía que si alguna vez encontrabas el camino de regreso, serías magnífico. No a pesar de lo que has pasado, sino gracias a ello. Te has convertido en el artista que siempre creí que podías ser. Marcus no pudo hablar. Simplemente se aferró a su viejo maestro, sintiendo el peso de la aprobación que no se había dado cuenta de que necesitaba con tanta desesperación. La segunda parte del programa incluyó a Schubert y Debussy. El impromptu de Schubert en sol bemol mayor fue lírico y fluido, y requería un toque delicado. Marcus lo interpretó con ternura, pensando en momentos tranquilos con Alina, en mañanas despertando juntos, en una felicidad sencilla que parecía tan preciosa en retrospectiva. Clare Delon de Debussy sonó casi al final. Era, quizás una elección demasiado obvia, una pieza muy conocida que todos esperaban. Pero a Marcus no le importaba ser original, le importaba ser sincero. Y la verdad era que esta pieza, con su brillante cualidad onírica, capturaba a la perfección lo que sentía sobre la memoria, la pérdida y la belleza. Mientras tocaba,
Las famosas frases iniciales, pensaba en la luz de la luna sobre el agua, en las cosas que eran bellas precisamente porque eran temporales. Alina se había ido, pero había existido. Su amor había sido real. Nada podía arrebatárselo, ni siquiera la muerte. La pieza final de su programa fue una elección suya, algo que había añadido en el último momento. Era la versión FR de Beethoven. La pieza sencilla que casi todos los estudiantes de piano aprenden al principio. Algunos puede que al público le pareciera una elección extraña. Terminar un programa tan sofisticado con una pieza tan sencilla y familiar. Pero Marcus tenía sus razones. Esta era la primera pieza que había aprendido de principio a fin de niño. Era la pieza por la que su madre lo había elogiado. Por dominarla. Era una pieza que a Alina le encantaba, que tarareaba mientras lavaba los platos o leía un libro. Representaba los comienzos, la inocencia, la pura alegría de hacer música antes de que se complicara. Por la ambición, la carrera y la pérdida. La interpretó con sencillez, sin adornos ni alardes, solo la melodía, clara y pura. Un recordatorio de que a veces las verdades más profundas son las más simples. La música era hermosa. La vida era preciosa. Era posible volver a empezar. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Marcus se quedó sentado. Un largo rato. Luego se puso de pie y miró al público. Ya estaban de pie, aplaudiendo con estruendo. Algunos lloraban abiertamente. Otros gritaban, ¡braos! La ovación continuó sin cesar. Marcus saludó una y otra vez mientras la ovación continuaba. Trajeron flores al escenario. Ramos que la gente había preparado, esperando precisamente este momento. Estaba abrumado, intentando asimilar la acogida. Esto superaba todo lo que había imaginado. No solo un agradecimiento cortés, sino una conexión emocional genuina. Finalmente, cuando los aplausos comenzaron a amainar, Marcus volvió a sentarse al piano. El público guardó silencio de inmediato, intuyendo que tenía algo más que ofrecer. No había planeado un bis, pero de repente supo exactamente qué quería tocar. Sin previo aviso ni explicación, comenzó a interpretar Gymnapot No. de Erik Satie. La lenta y melancólica melodía llenó la sala como un suave abrazo. Era una pieza sobre la soledad y la belleza coexistiendo, sobre encontrar la paz en la tristeza. Marcus la interpretó como una plegaria, como un agradecimiento, como una despedida a la persona que había sido y una bienvenida a la persona en la que se estaba convirtiendo. Cuando terminó, el silencio fue profundo. Entonces, regresaron los aplausos, más suaves esta vez, pero no menos significativos. Marcus se puso de pie. Hizo una última reverencia y abandonó el escenario. Entre bastidores, fue inmediatamente rodeado de gente. David, la señora Castellano, el profesor Harley, Jennifer Mill y decenas de personas más querían felicitarlo, tocarlo, ser parte de ese momento. Marcus intentó agradecer a todos, pero las palabras le parecían insuficientes. ¿Cómo se agradece a la gente que crea en uno cuando uno mismo no creía en sí mismo? Hay gente ahí fuera que quiere conocerte, dijo David. Fans, periodistas, incluso algunos representantes de discográficas. ¿Cuánto quieres hacer esta noche? Marcus lo pensó. Un mes atrás, habría huido de esa atención, escondido de los focos. Pero esa noche se sentía diferente. Esa gente le había brindado su atención, su tiempo, sus emociones. Lo mínimo que podía hacer era reconocer que me reuniría con quien quisiera. Reunirme, dijo Marcus. La fila de espera duró más de una hora. La gente esperaba, pacientemente para estrecharle la mano y decirle cómo su música los había conmovido. Una joven le contó que había estado pensando en dejar el piano, pero su historia la inspiró a seguir intentándolo. Un anciano dijo que la actuación de Marcus le recordó por qué se había enamorado de la música hacía 60 años.
Antonio y G.P. le obsequiaron un regalo, una fotografía enmarcada de aquella primera noche en Visimo. Marcus sentado al piano, con aspecto perdido y desesperado antes de empezar a tocar. Debajo habían escrito donde había empezado todo de nuevo. El hombre que se había reído de Marcus aquella primera noche se acercó nervioso. «Te debo una disculpa», dijo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Te juzgué sin saber nada de ti». «Lo siento», dijo Marcus, estrechándole la mano. «Todos juzgamos. Lo que importa es estar dispuesto a cambiar de opinión cuando nos equivocamos». Entre los buenos deseos había una niña, quizá de 10 años, aferrada a un libro de piano desgastado. Miró a Marcus con los ojos muy abiertos. «Mi mamá dice que usted era indigente», dijo la niña con la brutal honestidad de los niños. «Pero tocaba tan bonito. ¿Cómo logró seguir siendo tan bueno al piano cuando no tenía uno?» Marcus se arrodilló a su altura. «La música siempre estuvo aquí», dijo, golpeándose el pecho sobre el corazón. «Incluso cuando no podía tocar, seguía dentro de mí, esperando. No se necesita un piano todos los días para ser pianista. Se necesita amar la música lo suficiente como para que se convierta en parte de uno mismo». La niña asintió solemnemente, como si él hubiera revelado una gran verdad. Su madre, de pie detrás de ella, articuló en silencio, «Gracias a Marcus». Cuando la multitud finalmente se dispersó, Marcus se encontró a solas con el profesor Harley. El anciano había esperado pacientemente, dejando que todos los demás tuvieran su momento primero. «Camine conmigo», dijo el profesor. Salieron del salón y caminaron lentamente por las calles de Chicago. Había dejado de llover, dejando todo limpio y fresco. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la acera. «Necesito decirte algo», dijo el profesor Harley. «Cuando desapareciste hace 3 años, me culpé a mí mismo. Pensé que tal vez yo te había presionado. Fuiste demasiado duro, tenías expectativas demasiado altas. Me preguntaba si la presión que ejercí sobre ti contribuyó a tu colapso». «Profesor, no», empezó a protestar Marcus. «Déjame terminar», dijo el profesor con suavidad. «Cargué con esa culpa durante mucho tiempo. Pero esta noche, al verte tocar, me di cuenta de algo. Necesitabas pasar por lo que pasaste. No por la tragedia de perder a tu esposa. Eso fue simplemente un destino cruel. Sino por la caída, la lucha, la noche oscura del alma que te forjó. El Marcus que se graduó de Juilliard era técnicamente brillante, pero emocionalmente inmaduro. Tocaste maravillosamente, pero aún no había sufrido de verdad. Esta noche escuché a un artista que se ha roto y se ha recompuesto. Eso es irreemplazable». Caminaron en silencio un rato, dejando que las palabras calaran hondo. «¿Qué sigue?», preguntó el profesor. «No puedes volver a vivir encima del estudio de David para siempre. Por muy amable que haya sido». «No lo sé», admitió Marcus. «Richard, mi antiguo agente, quiere representarme de nuevo. Se ha hablado de contrato discográfico, una pequeña gira. La señora Castellano quiere que actúe en más lugares, pero no estoy seguro de estar preparado para todo eso». «¿Qué quieres?», preguntó el profesor. Marcus lo pensó. ¿Qué quería? Hace un mes, solo quería comida y techo. Hace un año, quería desaparecer por completo. Pero ahora, quiero enseñar, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo. Quiero compartir la música con la gente que está luchando, que piensa que es demasiado tarde para ellos, que se ha rendido. Quiero mostrarles que nunca es demasiado tarde, que la música puede salvarte si la dejas. El profesor Harley sonrió. Eso está bien. Eso está muy bien. ¿Has pensado en dar clases en una escuela o de forma privada? Estaba pensando en algo más pequeño, dijo Marcus. Centros comunitarios, albergues,
lugares donde la gente normalmente no tendría acceso a una enseñanza musical de calidad. He vivido en esos lugares. Sé quién está allí. Quizás podría marcar la diferencia. Ya lo has hecho, dijo el profesor. Pero sí, creo que podrías hacer más. De hecho, puede que tenga algunos contactos que podrían ayudarte a organizar algo así. ¿Te interesaría hablar más sobre ello? Sí, dijo Marcus sin dudarlo. Por supuesto que sí. Hablaron durante otra hora, caminando por las calles de Chicago, haciendo planes. El profesor conocía gente en varias fundaciones artísticas, organizaciones comunitarias y programas de música. Prometió presentarle a personas para ayudar a Marcus a desarrollar una estructura para lo que quería hacer. Cuando Marcus finalmente regresó a su apartamento encima del estudio, ya era pasada la medianoche. Estaba exhausto pero lleno de energía. El concierto había sido un éxito que superó sus sueños más ambiciosos. Pero, aún más importante, había descubierto un propósito más allá de simplemente actuar. Quería devolver algo a la sociedad, ayudar a otros como David y la señora Castellano lo habían ayudado a él. David lo estaba esperando despierto, trabajando en su computadora. Cuando Marcus entró, David se giró con una enorme sonrisa. «Tienes que ver esto», dijo David, abriendo su computadora portátil. El concierto había sido grabado profesionalmente, y David ya había editado un breve video y lo había publicado en Internet. En tan solo unas horas, había conseguido cientos de miles de visualizaciones. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Quienes habían visto el video original de Vissimo elogiaban el progreso de Marcus. Músicos profesionales analizaban su técnica y su interpretación emocional. El hashtag #Marcus Wilder Comeback era tendencia en las redes sociales. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo David. «Marcus, he recibido llamadas de 3 importantes plataformas de streaming que quieren licenciar tu actuación. Una editorial quiere publicar un libro sobre tu historia. Alguien quiere hacer un documental. Esto está explotando». Marcus se sintió mareado. «Es demasiado. No puedo con todo esto». «No tienes que decidir nada esta noche», dijo David con calma. «Pero Marcus, debes saber que estás conmoviendo a la gente. De verdad, conmoviéndola. Tu historia, tu música, les da esperanza. Eso es algo raro y valioso». Marcus asintió lentamente. Comprendía lo que David quería decir. Su viaje desde la más profunda desesperación hasta el triunfo de esta noche resonó en la gente porque todos tenían sus propias luchas, sus propias pérdidas, sus propios momentos de rendición. Si Marcus pudo regresar de donde había estado, tal vez ellos también podrían. A la mañana siguiente, Marcus se despertó y encontró su teléfono lleno de mensajes. Los medios de comunicación querían entrevistas. Los promotores de conciertos querían contratarlo. Excompañeros de Juilliard querían reconectar. Su antiguo agente, Richard, lo llamó para decirle que 3 grandes discográficas estaban interesadas en ficharlo. Pero el mensaje que más le conmovió era de un número desconocido. Era un mensaje de voz de alguien llamado Thomas, quien explicó que había estado viviendo en un albergue durante 2 años después de perder su trabajo y a su familia. Había visto el video original de Marcus en Vissimo y había estado siguiendo su historia. Solía tocar la guitarra, dijo Thomas en el mensaje, con la voz temblorosa por la emoción. Pero la vendí hace años cuando necesitaba dinero. Después de verte anoche, fui a una tienda de música. Esta mañana no compré nada, solo me quedé mirando las guitarras. El dueño me preguntó si podía ayudarme y le hablé de ti. Me dejó tocar una gratis allí mismo en la tienda. Fui pésimo. Mis dedos no recordaban nada, pero, caramba, se sintió bien. Sentí que tal vez podría mejorar. Tal vez no sea demasiado tarde para mí tampoco. Solo quería darte las gracias por mostrarme eso. Marcus escuchó el mensaje 3 veces, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Por esto era importante. No la fama, ni el reconocimiento, ni las oportunidades. Esto era ayudar a alguien más a encontrar el camino de regreso a lo que amaba. Llamó a David a su apartamento y le puso el mensaje. En esto quiero concentrarme, dijo Marcus. Sí, daré algunos conciertos. Sí, grabaré un álbum. Pero mi verdadero trabajo, a lo que quiero dedicarme, es a llegar a personas como Thomas. Personas que han renunciado a sus sueños, que piensan que es demasiado tarde, que necesitan oír que las segundas oportunidades existen. David sonrió. Entonces, hagámoslo realidad. Seremos estratégicos con las oportunidades que aproveches. Usaremos tu plataforma para hacer el bien, no solo para ganar dinero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Durante las siguientes semanas, la vida de Marcus se transformó de maneras emocionantes y abrumadoras. Concedió entrevistas selectas, siempre dirigiendo la conversación hacia la esperanza y las segundas oportunidades. En lugar de quedarse estancado en sus momentos más bajos, firmó con un pequeño sello discográfico ético que creía en su misión. Comenzó a planificar una modesta gira por lugares poco convencionales, centros comunitarios, centros de rehabilitación y escuelas en zonas desfavorecidas. La señora Castellano se convirtió en su mecenas oficiosa. Utilizando su considerable fortuna y contactos, fundó la Fundación Musical Alina Güelde, que lleva el nombre de la difunta esposa de Marcus. La fundación proporcionaría instrumentos, clases y oportunidades a personas que no podían permitirse otros recursos. El profesor Harley le ayudó a diseñar un programa para enseñar música a adultos que nunca habían tocado o que lo habían dejado hacía años. El enfoque no estaba en la perfección técnica, sino en la alegría y la sanación que la música podía brindar. Marcus se mudó a un pequeño apartamento. Modesto pero cómodo, mantuvo su vida sencilla, recordando muy bien lo que se sentía no tener nada. Donó una parte importante de las ganancias de sus conciertos a albergues para personas sin hogar y programas de recuperación de adicciones. 6 meses después del concierto en el Preston Bradley Hall, Marcus se encontraba frente a un centro comunitario en el sur de Chicago. El edificio era viejo y estaba deteriorado, con pintura descolorida y ventanas que habían visto mejores tiempos. Dentro, 30 personas, desde adolescentes hasta ancianos, estaban sentadas en sillas plegables. Todos se habían inscrito en el programa de música gratuito que ofrecía la Fundación Musical Alina Güelde. Marcus miró los rostros frente a él. Algunos mostraban escepticismo, otros curiosidad, otros una esperanza desesperada. Reconoció esa última expresión. Era la misma que llevaba puesta cuando, hambriento y derrotado, estaba frente a Balísimo, ofreciendo tocar a cambio de comida. Me llamo Marcus, comenzó, omitiendo deliberadamente su apellido y su reciente fama. Estoy aquí para enseñarles sobre música, pero, más importante aún, para compartir con ustedes lo que la música me ha enseñado. No importa si nunca han tocado un instrumento, si tocaron hace años y lo dejaron, o si creen que son demasiado viejos o están demasiado rotos para aprender. A la música no le importa nada de eso. La música solo quiere ser tocada. Dedicó la primera hora a contar su historia, la historia completa. No la versión edulcorada que les dio a los periodistas, sino la cruda verdad. El accidente, la culpa, los años de alcoholismo y sinhogarismo, la desesperación tan profunda que a veces deseaba no despertar. Les habló de estar frente a ese restaurante, de las risas, de cómo encontró el camino de regreso, nota a nota. No soy especial. Marker dijo, no soy más fuerte ni más valiente que ninguno de ustedes. Simplemente no renuncié a lo único que me hacía sentir vivo. Y eso es todo lo que les pido que hagan. Encuentren eso, ya sea la música o cualquier otra cosa, y aférrense a ello. Dejen que los impulse hacia adelante. Una mujer de unos 50 años levantó la mano. ¿Y si no somos buenos en esto?
¿Y si lo intentamos y fracasamos? Marcus sonrió. Entonces fracasas. Y luego lo vuelves a intentar. He fracasado más veces de las que puedo contar. Tanto en la música como en la vida. Pero el único fracaso real es no intentarlo en absoluto. Durante las siguientes 2 horas, les presentó conceptos básicos de piano. La fundación había donado varios teclados para el programa, y Marcus pasó de alumno en alumno, mostrándoles cómo colocar las manos, cómo encontrar el do central, cómo tocar escalas sencillas. Uno de sus alumnos era un joven, llamado Derek, que había salido de prisión 3 meses antes. Tenía gruesas cicatrices en las manos por un accidente de hacía años y estaba convencido de que no podía tocar. Mis dedos no funcionan bien, dijo Derek frustrado después de varios intentos de un ejercicio sencillo. Marcus se sentó a su lado. Mira mis manos, dijo, mostrándolas. ¿Ves estas? Temblaba tanto por la abstinencia de alcohol, que no podía ni sostener una taza de café. Tuve que reaprenderlo todo. Tus dedos funcionan perfectamente. Solo necesitas tener paciencia con ellos. Derek lo intentó de nuevo y esta vez logró tocar una sencilla escala de 5 notas. La expresión de asombro en su rostro era algo que Marcus jamás olvidaría. Una anciana llamada Rose había tocado el piano de niña, pero lo dejó cuando se casó a los 18, hace 60 años. Mi marido no lo consideraba importante, explicó. Ya no está. Y siempre me arrepentí de haberlo dejado. Marcus la ayudó a recordar lo que había olvidado. Mientras sus dedos volvían a encontrar las teclas, las lágrimas rodaban por su rostro curtido. No pensé que volvería a hacer esto, susurró. Las clases se convirtieron en el momento culminante de la semana de Marcus. Sí, seguía dando conciertos. Su primer álbum, titulado simplemente Return, ya había salido a la venta y había recibido elogios de la crítica. Había actuado en varias ciudades importantes, siempre con entradas agotadas, pero nada se comparaba con la satisfacción de ayudar a alguien a descubrir o redescubrir la alegría de hacer música. La atención mediática en torno a Marcus finalmente se calmó hasta un nivel manejable. Ya no era una sensación viral, sino un músico respetado con una historia significativa. Dio una charla TED sobre segundas oportunidades que obtuvo millones de visitas. Escribió artículos sobre la educación musical y su poder para sanar traumas. Se convirtió en defensor de los servicios para personas sin hogar y los programas de recuperación de adicciones. El profesor Harley fue a visitarlo al centro comunitario una tarde. El anciano se sentó al fondo de la sala observando a Marcus dar clase. Después, tomaron un café juntos en una cafetería cercana. «Has encontrado tu vocación», dijo el profesor. «Estoy orgulloso de ti, Marcus. No porque estés actuando de nuevo, aunque eso es maravilloso. Pero como has tomado tu dolor y lo has transformado en algo que ayuda a los demás, esa es la marca de un verdadero artista. No lo habría logrado sin ti», dijo Marcus. «Nunca te rendiste conmigo, ni siquiera cuando yo me rendí». «Eso es lo que hacen los maestros», respondió el profesor. «Mantenemos la esperanza en nuestros alumnos hasta que estén listos para mantenerla. Por sí mismos». En el primer aniversario de su actuación en Bellísimo, Marcus regresó al restaurante. Antonio y Jeppe habían planeado una celebración especial, invitando a todos los que habían estado allí aquella lluviosa noche de noviembre. La señora Castellano asistió, al igual que David, Jennifer y muchos otros que habían formado parte del regreso de Marcus. El restaurante había enmarcado el video viral y lo había colgado en la pared junto con fotos del concierto de Marcus y recortes de prensa sobre su trabajo con la fundación. Se había convertido en un destino popular para los amantes de la música que visitaban Chicago. Marcus volvió a tocar esa noche. El mismo nocturno de Chopin, que lo había iniciado todo. Pero esta vez la tocó no como un hombre desesperado mendigando comida, sino como alguien que había encontrado el camino a casa.
Las notas eran las mismas, pero el significado era diferente. Era una celebración más que un grito de auxilio. Después, Antonio le entregó a Marcus un regalo. Era la llave del restaurante. Este lugar siempre estará abierto para ti, aunque espero que nunca más tengas que tocar para conseguir comida, dijo Antonio. Marcus aceptó la llave con gratitud, sabiendo que nunca la usaría, pero comprendiendo la importancia simbólica del gesto. Más tarde esa noche, Marcus visitó la tumba de Helena por primera vez en más de un año. La había evitado durante tanto tiempo, la culpa y el dolor eran demasiado abrumadores. Pero ahora se sentía preparado. Se sentó en el césped junto a su lápida y le habló durante horas. Le contó todo lo que había sucedido desde aquella noche en el restaurante. Le habló de los alumnos a los que daba clase, de las vidas que tocaba, del propósito que había encontrado. Le dijo que nunca dejaría de extrañarla, pero que había aprendido a vivir con la pérdida en lugar de ser destruido por ella. Creo que estarías orgullosa de mí, dijo Marcus en voz baja. No porque vuelva a tocar, sino porque intento honrar lo que tuvimos juntos. Siempre dijiste que la música estaba hecha para ser compartida, que tenía el poder de sanar. Tenías razón. Ahora la comparto y me sana un poco más cada día. Al levantarse para marcharse, sintió una paz que no había experimentado desde antes del accidente. Alina se había ido, y nada cambiaría eso. Pero su influencia en su vida, su amor por la música, su fe en su poder transformador, todo eso perduraba a través de su obra. 2 años después de su regreso, Marcus fue invitado a actuar en el Carnegie Hall, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Era el tipo de oportunidad que habría definido su carrera en su juventud. Pero ahora, aunque se sentía honrado, lo veía como un concierto más entre muchos, no más importante que los que daba en centros comunitarios y albergues. La actuación en el Carnegie Hall fue magnífica. Los críticos elogiaron su maestría técnica y su profundidad emocional. El público le brindó una gran ovación. Le rindió una ovación de pie de 10 minutos. Pero en el momento en que lo que más significó para Marcus ocurrió después del concierto, cuando una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Hace 3 años, yo no tenía hogar. Ella dijo, vi tu video de ese restaurante y me dio esperanza. Recibí ayuda, me rehabilité, recuperé mi vida. El año pasado, comencé a tomar clases de piano. Esta noche fue el primer concierto de música clásica al que he asistido. Gracias por mostrarme que es posible salir adelante después de tocar fondo. Por eso todo importaba. No la fama, ni el reconocimiento, ni los lugares prestigiosos, sino las conexiones, la esperanza, la prueba de que la redención era real. Marcus continuó enseñando en el centro comunitario todas las semanas. El programa creció, expandiéndose a otros lugares de Chicago, y finalmente, a otras ciudades. La Fundación Musical Alina Welde proporcionó instrumentos e instrucción a miles de personas que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad. Derek, el joven que había sido convencido de que sus manos con cicatrices no podían tocar, se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados de Marcus. Progresó rápidamente, descubriendo un talento natural que desconocía. Finalmente, comenzó a ayudar a Marcus a enseñar a principiantes, compartiendo su propia historia de cómo encontró la esperanza a través de la música. Rose, la anciana que había dejado de tocar el piano hacía 60 años y había formado un grupo de piano para personas mayores que se reunía semanalmente para tocar y socializar. A menudo decía que la música le había dado una razón para levantarse por la mañana, un propósito en sus últimos años. 5 años después de aquella noche de noviembre en Visimo, Marcus recibió una carta de Thomas, el hombre que le había dejado el mensaje de voz sobre tocar la guitarra en una tienda de música. Thomas escribió que ya no era indigente, que se había reencontrado con su hija y que había empezado su propio pequeño negocio de enseñanza musical. Adjuntó una foto suya sonriendo y sosteniendo una guitarra. Me salvaste la vida, escribió Thomas, no por ser perfecto ni famoso,
sino por mostrarme que las cosas rotas se pueden reparar, que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Ahora transmito ese mensaje, un alumno a la vez. Marcus guardaba esa carta en su cartera y la sacaba cada vez que se sentía desanimado o se preguntaba si su trabajo importaba. En lo que habría sido el 40 cumpleaños de Elena, Marcus encargó un banco para su parque favorito, con una placa que decía Elena Wilder, quien creía que la música podía sanar el mundo. Tenía razón. Se sentaba a menudo en ese banco, a veces tocando la armónica, a veces simplemente sentado en silencio, recordando que el dolor nunca desapareció del todo, pero se transformó en algo más soportable. No un peso aplastante, sino un lugar tierno en su corazón que le recordaba lo que había amado y perdido, y lo que había aprendido a amar de nuevo. Marcus nunca olvidó de dónde venía. Una vez al mes, era voluntario en el refugio donde se había alojado durante su época de indigencia. Hablaba con los residentes, les tocaba el piano, compartía su historia y escuchaba la de ellos. Sabía que no todos tendrían una recuperación tan espectacular como la suya. Algunos lucharían durante años. Algunos tal vez nunca se recuperarían por completo. Pero si tan solo una persona encontraba esperanza al escuchar su historia, valía la pena compartirla. Al acercarse a los 45 años, Marcus se había convertido exactamente en lo que Alina siempre había dicho que sería. No solo un gran pianista, sino un gran ser humano que usaba la música para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Tocaba regularmente grabaciones. Grabó álbumes y mantuvo una carrera exitosa. Pero su verdadero legado no estaba en las salas de conciertos ni en las discográficas. Estaba en los estudiantes a quienes enseñó, en las vidas que tocó, en la esperanza que inspiró. El video viral de Bísimo finalmente se desvaneció de la memoria colectiva de Internet, reemplazado por nuevas sensaciones e historias diferentes. Pero las personas que estuvieron allí esa noche nunca lo olvidaron. Les contaron a sus hijos y nietos sobre el hombre que entró, pidiendo tocar a cambio de comida y se reveló como un genio. Más importante aún, les contaron sobre lo que vino después del arduo trabajo de reconstrucción. El compromiso de ayudar a los demás. La prueba de que un momento de valentía puede cambiarlo todo. Marcus Wilder nunca volvió a dar nada por sentado. Cada actuación, cada lección, cada nota que tocó fue un regalo. Le habían dado una segunda oportunidad, y pasó el resto de su vida tratando de ser digno de ella. No a través de la perfección, sino a través de la persistencia, la generosidad y el amor por el arte que lo había salvado. En algún lugar, sea cual sea el lugar al que vayan las almas después de la muerte. A Marcus le gustaba imaginar a Alina escuchando su música, sonriendo, y diciendo lo que siempre decía cuando él tocaba algo hermoso. Ese es mi Marcus. Exactamente.